Muy buenos días a todos, feliz sábado. Es un gusto saludarles nuevamente. Muy bien, pues como ya les mencionaron, nuestro tema de esta mañana se titula Un nuevo idioma. Ya leímos también esta cita, 1 Corintios 14, 10 al 11. No lo pierdan, ese texto lo vamos a utilizar más adelante. Eh, Muy bien, pues vamos eh, a reflexionar un poquito en un asunto que es muy importante para nosotros en la actualidad. Saben que hace ya pues más de 500 años, Martín Lutero, o 500 años más o menos, Martín Lutero publicó un documento, un texto que tituló La Misa Alemana y Orden de Culto. ¿De qué se trataba este documento? Este documento dice que era un servicio divino, o sea, un culto, una reunión, que se diferenciaba de la misa tradicional. O sea, fue como una propuesta que hizo él, eh, como para el orden de un culto, ¿no? Un servicio religioso. Pero él lo tituló Misa Alemana y Orden de Culto. ¿En qué se diferenciaba de la forma tradicional de celebrar una misa? Bueno, porque ustedes recuerdan o hemos escuchado, yo creo que la mayoría, que las misas se celebraban en latín, en el idioma latín, ¿sí? Y, y podemos decir, bueno, ¿y cuál es el problema con eso? Bueno, el problema era que este idioma únicamente lo conocían los sacerdotes. Y bueno, gente a lo mejor muy, muy preparada, muy encumbrada dentro de la sociedad, de manera que la mayoría de las personas que asistían a la misa, pues no entendían nada de lo que se decía, ¿sí? Iban a escuchar, quién sabe qué decía el sacerdote, y así como llegaban, se iban, ¿no? Sin haber entendido nada de la palabra de Dios. Entonces, eh, Lutero estaba en contra de este método, ¿sí? Porque prácticamente no servía de nada, y se prestaba para la manipulación, ¿no? De las personas. Eh, entonces, él sacó este texto, este documento, donde él proponía que la reunión, la misa, se celebrara en el idioma de la gente, ¿sí? En este caso en alemán. Eh, y en cuanto a otros detalles por ahí que se presentaban dentro del orden del culto, pues él puso por ahí algunos detalles, algunas diferencias, omitiendo algunos detalles. Eh, y otro problema que existía era que dice que los sacerdotes, al exponer la palabra de Dios, dice, se ponían de espaldas a los asistentes. Algo que a lo mejor, pues en nuestra cultura, dentro de lo que nosotros este, acostumbramos, pues sería hasta como una falta de respeto, ¿no? Para las personas. Entonces, si se fijan, era prácticamente, o sea, la gente vivía alejada de Dios totalmente, o sea, no entendías nada de lo que se decía, y aparte la persona que exponía se ponía de espaldas a ti, casi, le digo, como tratando de decir pues que tú casi no eras digno, ¿no? De algo así. Entonces Lutero, les digo, estaba en contra de esta situación y empezó por ahí a hacer este tipo de reformas, entre otras, ¿no? Que se realizaron en aquel tiempo, eh, pero esto en relación al idioma. Y esto es algo muy importante. Nosotros sabemos que un idioma pues, es básico, ¿no? Dentro de nuestra vida somos seres sociales, necesitamos comunicarnos. Entonces, eh, si en este caso la gente quería escuchar, saber
que era lo que Dios decía, lo que Dios pensaba, cuál era la voluntad de Dios, pues era un serio problema, ¿no? El hecho de escuchar la palabra de Dios en un idioma que la gente no, pues no conocía, salvo algunos privilegiados. Entonces, bueno, ¿qué es un idioma? Eh, Vamos a ver aquí una definición. Es un sistema de comunicación, dice ya sea verbal o gestual, o sea, es decir, no necesariamente a veces tenemos que hablar. Por ejemplo, nosotros conocemos, sabemos que existe un lenguaje de señas que utilizan generalmente pues, las personas sordomudas, eh, que les digo, nos permite pues mantener comunicación, ¿sí? Entonces, aparte de que puede ser hablado o escrito, que sería la comunicación verbal, también tenemos el gestual, ¿sí? Y dice que esto es propio de una sociedad humana, es decir, nosotros tendemos a agruparnos con la gente con la que podemos comunicarnos, ¿sí? Este, eh, por ejemplo, tú puedes decir, bueno, pero yo ya nací en un país donde se habla mi idioma, muy bien, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando estamos en un lugar donde no se habla nuestro idioma? ¿Sí? En un país extranjero, por ejemplo. Pues tendemos a buscar a juntarnos con alguien que habla nuestro mismo lenguaje, ¿sí o no? O sea, eso es algo natural de nosotros. No necesitas ni conocer a las personas, simplemente con que lo escuches que habla tu lenguaje, tu idioma, eso ya rompe una barrera. Les digo, dentro de una misma región, de un país, pues eso es normal, común, ¿sí? Este, no nos parece algo extraño, ¿no? Pero cuando estás en un lugar, que algunos de ustedes seguramente han estado en un lugar donde no se habla español, por ejemplo, y de pronto escuchas a alguien que está hablando tu idioma, ¿sí? En un lugar donde pues, no se habla tu idioma, y escuchas por ahí, reconoces, ¿sí? Tu idioma, y ¿qué hacemos? Rápidamente volteamos, eh, muy probablemente saludemos a esa persona, nos acerquemos a ella y le digo, ah, mira, yo también soy de este lugar, etcétera. Este, porque nos sentimos identificados, aunque nunca hayas visto a esa persona, te sientes familiarizado con él, ¿sí o no? Entonces tendemos a eso, ¿no? A formar sociedades, a agruparnos dependiendo nuestra manera de comunicarnos, ¿sí? Eh, y les digo, es muy importante el idioma y de hecho la Biblia nos menciona algunos detalles acerca de esto. Ustedes recuerdan la famosa historia de Babel, ¿recuerdan? Hay un detalle aquí muy importante, miren, dice en Génesis 11, ustedes pueden leer ahí en sus Biblias, en Génesis 11, los versículos del 5 al 7, dice lo siguiente. Dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Recuerden que estaban por ahí con este proyecto de edificar una ciudad y dentro de la ciudad había una torre, un edificio así muy, muy majestuoso que conocemos como la Torre de Babel. Y dijo Jehová, he aquí que el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado, dice, la obra, este proyecto que tenían y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Bueno, esto es otro tema, o sea, de las intenciones que tenían, pero aquí lo que vamos a ver es como Dios destaca que el idioma que existía en ese momento era lo que los unía, lo que los mantenía unidos a los seres humanos, ¿sí? Por lo que ya mencionamos. Y Dios estaba molesto con la situación, con el proyecto que se tenía, las intenciones de la gente que estaba aquí dirigiendo este asunto, y Dios se fijó en algo especial, se fijó en el idioma. Si ponemos atención, dice aquí, dice, el pueblo estaba unido, eran uno, dice. ¿Qué era lo que los unía? Dice, su lenguaje. Y dijo Dios, dice en el versículo 7, ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su
compañero. Entonces, ustedes recuerdan lo que sucedió. De repente se empezó a escuchar así mucho murmullo, ¿sí? Porque ya nadie se entendía. Entonces por ahí la gente intentaba comunicarse de alguna forma y no podían, ¿sí? Y nos dice ahí el relato bíblico que la gente se empezó a agrupar precisamente con la gente que se entendía de acuerdo a su lenguaje, ¿no? Y bueno, ese es el origen de tanto idioma que ahorita tenemos, ¿sí? No exactamente como los conocemos, pero fue el origen, ¿no? O sea, han evolucionado los idiomas a través del tiempo, eh, pero eso fue lo que sucedió. Ahora, aquí vemos dos detalles importantes. El idioma, ¿sí? Nos une, como decíamos ahorita, nos ayuda a identificarnos, ¿no? A tener una identidad también. Eh, pero también es una causa o es una barrera, ¿sí? O sea, tanto nos puede unir como nos puede separar, desunir de alguien, ¿sí? Porque no hablamos el mismo lenguaje, ¿cierto? Eso fue lo que nos menciona aquí Dios, o sea, todos estaban unidos por el lenguaje, pero Dios decidió confundir ahí, dice, las lenguas, y eso causó que la división, y bueno, se detuvo, ¿no? Aquel proyecto, y la gente se esparció sobre la tierra de acuerdo a sus lenguajes. Entonces dijimos, tanto nos puede unir como nos puede separar, puede ser un problema el idioma, ¿cierto? Eh, y bueno, mucho tiempo después, vemos un relato, una historia por ahí en el libro de los Hechos. Vamos a abrir nuestra Biblia, en el capítulo 2, viendo que la cuestión del idioma se convirtió en una barrera, en un obstáculo para la comunicación en cuanto a, bueno, nuestras sociedades. Sucedió algo bien interesante aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Vamos a leer los versículos del 1 al 8. Dice lo siguiente: cuando llegó el día del Pentecostés, dice, estaban todos juntos en el mismo lugar y de repente vino del cielo un estruendo. Está hablando aquí de los seguidores de Jesús, ¿sí? Dice, vino un estruendo sobre ese lugar y dice como un viento impetuoso y llenó la casa donde estaban. Fue algo así muy, muy impresionante, ¿no? Este detalle. Y dice, y les aparecieron lenguas como de fuego. Es algo que a lo mejor no podemos imaginar nosotros, pero bueno, así lo describe aquí el autor de Hechos. Dice, les aparecieron lenguas como de fuego. Dice, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Ha de haber sido, les digo, muy impresionante, ¿no? Este acontecimiento. Dice, todos quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar, dice, en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que hablasen. Y aquí, bueno, a lo mejor se nos viene a la mente algunas cosas, ¿no? Que suceden en algunas iglesias en cuanto a este asunto, pero realmente es algo muy diferente lo que pasó aquí, ¿sí? A veces vemos que la gente empieza ahí a hablar, ¿no? En algunas reuniones, este, sin sentido. ¿Sí? Aquí había un objetivo muy, muy especial, muy particular. Dice que Dios les empezó a conceder ese don de hablar, dice, porque, dice el versículo 5, residían entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. O sea, venían de muchos lugares. Y aparte en esta fiesta, pues era algo muy especial. Otras gentes viajaban a Jerusalén. Dice, y al producirse ese ruido, se juntó una multitud, o sea, todos escucharon este,
y obviamente llamó la atención, la gente se acercó a aquel edificio y dice, y todos estaban confundidos porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. O sea, la gente que se acercaba empezaba a escuchar un mensaje muy especial, algo que no sucede generalmente en esas reuniones que estamos mencionando, ¿no? Donde nadie entiende nada, pero aquí la gente que se acercaba, como decíamos ahorita, reconocía el lenguaje y eso les llamaba la atención, ¿sí? Y la gente comenzaba a prestar atención, comenzaban a escuchar porque reconocían su idioma, dice, y estaban atónitos y maravillados y decían, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues, dice, nosotros los oímos hablar en nuestros idiomas nativos? Fue un milagro, ¿sí? Pero la gente se sorprendía porque decía, bueno, estos no creo que sepan hablar mi idioma. Les llamaba la atención, así, ¿de dónde aprendieron? ¿Cómo es que hablan mi idioma? Entonces, vemos aquí les digo, un milagro, ¿sí? Donde Dios intervino para que el mensaje de salvación se propagara, ¿no? En todas esas lenguas, en todas esas naciones. Entonces, algo que era complicado, ¿sí? Que sucediera, precisamente por la barrera del idioma, Dios utilizó a estas personas, ¿sí? A sus seguidores, de manera sobrenatural, ¿sí? Porque ellos no sabían hablar esos idiomas, aquí lo confirma, y el mensaje se fue a otros lugares, ¿sí? Entonces, todo gracias a que pudieron escuchar, la gente pudo escuchar la palabra de Dios en su lenguaje, su idioma. Y eso es, dijimos, es muy importante y fue uno de los, ¿cómo podemos decir?, de las bases de lo que fue la reforma protestante, como vimos ahorita, donde hasta entonces, pues, la gente solo escuchaba la palabra de Dios en latín, ¿sí? En las misas. Entonces vemos aquí la importancia, ¿no? Del idioma, del lenguaje. Y miren lo que nos dice aquí Pablo en 1 Corintios capítulo 9, también ustedes pueden buscarlo ahí en su Biblia. 1 Corintios 9 nos habla por ahí para entrar en contexto de cuando Pablo fue apresado, ¿sí? Y él por ahí estaba en Jerusalén, ¿sí? Esto sucedió en Jerusalén, y Pablo, cuando fue arrestado, pidió que se le diera la oportunidad de hablar ante la gente. Y dice aquí en el versículo 20, 1 Corintios 9, 20 dice, perdón, estoy aquí con otro texto. Ahorita vamos a ver ese que les menciono. Este es otro. Esto es algo bien importante ahorita que mencionábamos eh, cómo Dios dotó a sus discípulos, a sus seguidores, de ese don sobrenatural de hablar en un idioma que no conoces, ¿sí? Porque a lo mejor hay gente que habla otros idiomas, otros lenguajes, que han estudiado, que se han dedicado, ¿no? a aprender, pero ellos, les digo, esto fue un milagro porque ellos no sabían hablar esos lenguajes, ¿no? Esos idiomas. Pero hay otro detalle que vamos a destacar, muy importante, dentro de lo que es la comunicación humana, ¿sí? Que va un poquito más allá de el idioma como lo conocemos, ¿no? El idioma, no sé, por ejemplo, el español, el inglés, el chino, el portugués, va más allá la comunicación, ¿sí? Entre nosotros. Porque ustedes sabrán y se habrán dado cuenta que a veces, aunque hablamos un mismo idioma, tenemos problemas de comunicación, ¿sí o no? En nuestro trabajo, a lo mejor con nuestros amigos, con la familia, con la pareja. Y decimos, ay, pero si hablamos el mismo idioma, ¿no? Se supone, todos hablamos español o todos hablamos inglés, ¿por qué no nos entendemos? ¿Por qué hay problemas a veces? ¿Por qué existen barreras?
porque la comunicación va todavía más allá del idioma, ¿sí? Este, es decir, que nosotros tenemos que aprender aparte otro idioma, ¿sí? Eh, que tiene que ver más con la individualidad de las personas, ¿sí? O sea, tenemos que conocer sus costumbres, tenemos que conocer su manera de pensar, tenemos que saber, por ejemplo, el nivel educativo de las personas. O sea, hay muchos factores que influyen en que la comunicación a veces no sea tan efectiva, ¿sí? Puede ser incluso las creencias religiosas, o sea, hay muchas cuestiones. Y miren lo que dice Pablo en el versículo 20, dice, me he hecho judío a los judíos como judío, para ganar a los judíos. ¿No? Medio confuso estas palabras, pero bueno, él dice, yo, dice, me adapté a quién, los judíos, para poder llegar a ellos con el mensaje. Dice, a los que están sujetos a la ley, me hice, dice, aunque yo no esté sujeto a la ley, dice, yo me hice como sujeto a la ley. A los que eran muy, ¿cómo podemos decir? Muy fariseos, así como decimos, ¿no? Muy legalistas, dice, yo me adaptaba a ellos, ¿sí? Para que ellos pudieran conocer también la verdad. Dice, para ganar a los que están sujetos a la ley. Y a los que están sin ley, o sea, la gente que no sabe mucho, o sea, no es muy espiritual, que no es muy dada a estudiar la palabra de Dios, dice, yo también me hice como ellos. No quiere decir, a lo mejor malentendemos esto, ¿no? O sea, no quiere decir que él adquiría sus hábitos, ¿no? Sino que él se adaptaba a las circunstancias. Dependiendo del tipo de persona con la que él tratara, fíjense cómo Pablo tenía esta capacidad de, ¿cómo podemos decir? De no desentonar en donde estaba, ¿sí? Dice a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley. Es decir, dice, con los que no conocían de Dios, yo me hacía como también como si yo no conociera de Dios, ¿sí? Entre comillas, dice, no estando yo sin ley, o sea, no era que él no conociera de Dios, sino que él se adaptaba a ellos, ¿sí? Dice, para ganar a los que estaban sin ley. Y no es de extrañar que Dios haya escogido a este hombre para llevar su palabra a esos lugares, ¿sí? Ustedes recuerdan que Dios cuando le llama a Pablo, cuando lo escoge, le da una misión especial. Y Dios le dice que él tiene que llevar el evangelio a los gentiles, o sea, a la gente que no conocía de Dios, a los que no eran judíos. Así los llamaban los judíos, ¿no? Y podemos decir, bueno, pero si ya tenía un grupo de personas, ahorita lo vimos, ¿no? Ahí en Hechos 2. Ya había un grupito, tenía sus discípulos, ¿por qué no eligió a uno de ellos? Si ya hasta hablaban en otros idiomas, ¿sí o no? Pero Pablo tenía algo especial, esto, ¿sí? O sea, Pablo, aparte de que hablaba varios idiomas también, que él había estudiado, en el caso de él era diferente, o sea, él desde pequeño empezó a aprender otros lenguajes, él sabía otro idioma, ¿sí? Que otros seguidores de Jesús no. Él sabía el idioma de las personas, ¿sí? O sea, él iba más allá del simple idioma, lo que nosotros conocemos como el idioma. Él se identificaba con cada persona, ¿sí? Decía, si estoy con un judío, dice, yo me hago como los judíos. O sea, no nada más le hablaba en hebreo, sino que sabía llegar a su mente, ¿sí? Porque él conocía muy bien lo que era el judaísmo, ¿sí? Y también sabía cómo pensaba una persona que no conocía de Dios. Sabía cuáles eran sus costumbres, sus creencias. Y Pablo dice que se adaptaba a la persona. Y esto es algo que, les digo, a veces en nosotros, entre nosotros nos causa problemas de comunicación. Por eso a veces en todos los chocamos, ¿sí o no?
con el jefe del trabajo, con los compañeros, con nuestro hermano, con la mamá, con todo el mundo. Tenemos problemas de comunicación. Oye, pero si hablamos el mismo idioma, pues sí, pero hay algo todavía, les digo, que va más allá en la cuestión de la comunicación. Y Pablo, les digo, tenía este don que ojalá que muchos tuviésemos también, de adaptarse a cada tipo de persona con la que trataba. Y ustedes recuerden cómo era el trabajo de él. O sea, la gente que trataba con él lo escuchaba. O sea, no decían, ah, este está loco, ¿sí? Y chocabas. Generalmente, la gente estaba atenta a lo que él tenía que decir, porque dice aquí, él, él se adaptaba a ellos, ¿sí? Entonces, esto es algo muy, muy importante que nosotros tenemos que aprender. O sea, tenemos que aprender otro idioma. No sé si a ustedes les gustan los idiomas, les gusta aprender idiomas, pero al menos tenemos que aprender esto, ¿sí? Porque esto es vital, es muy importante para nosotros como cristianos, ¿sí? Porque tenemos una tarea muy especial también, como la de Pablo. Tenemos que llevar el conocimiento de Dios a quién, a otras personas. Muchas veces nosotros a lo mejor hemos deseado tener ese don que Dios les concedió a sus discípulos en aquella ocasión en el Pentecostés. A lo mejor lo hemos pensado, ¿no? Dice, "Ay, yo quisiera hablar en lenguas también". Bueno, digamos que también es un don de lenguas, ¿sí? Si lo vemos así bien, ¿no? Lo que significa esto. No tengo que ir a predicar o a compartir la palabra de Dios a África, Asia, China, a Mongolia, como hablábamos ahorita. Tenemos mucha gente a nuestro alrededor, ¿sí? Y nosotros a veces no hablamos su idioma. Y tenemos que pedirle ayuda a Dios para que nos ayude a aprender el idioma de la gente, como lo hacía Pablo. Miren lo que sigue diciendo, dice, yo me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Dice, a todos me he hecho de todos. O sea, dice, trato con todo tipo de personas y toda la gente, este, me escucha. O sea, la gente no le huía a Pablo como a veces huyen de nosotros, ¿sí o no? Porque él quería, dice, salvar a todos. O sea, él no dice aquí que adquiría los hábitos de la gente. No decía, yo me hice borracho para ganar a los borrachos. No dijo eso, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, Pablo podía hablar con un borracho, ¿sí o no? Con un alcohólico. Dice, sin caer en eso, ahí lo aclaran. Dice, y esto hago por causa del evangelio. O sea, no para probar de todo, como a veces podemos hacer nosotros, ¿sí? Sino dice por causa del evangelio. Dice, para hacerme copartícipe de él, para poder, dice, compartir a todos, ¿no? Poder participar en esta gran misión. Entonces, decíamos ahorita, les mencionaba, este es el texto que les iba a decir al principio, cuando Pablo fue arrestado en Jerusalén, pidió por ahí la palabra para defenderse y dice aquí en Hechos 22, versículos 2 y 3, dice, al oír la gente, dice, que hablaba en hebreo, dice, guardaron más silencio. Por ahí los soldados dice que hicieron callar a la multitud que estaba ahí enardecida porque vieron a Pablo. Pero dice que cuando lo escucharon que hablaba su idioma, como decíamos ahorita, les llamó la atención. Rápido escucharon su idioma y dice que guardaron más silencio. Ya los habían callado a todos, pero dice que se quedó todo así como, no se oía ni una mosca, como decía. Y comenzó a decirles, dice, yo soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esa ciudad. O sea, era de familia judía, nació en otro país. Dice, fui instruido a los pies de Gamaliel, estudié con judíos, dice, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, dice, como lo sois vosotros. O sea, no, aparte de que les habló en su idioma, ¿sí? Tocó por ahí otras fibras, como decir, ¿sí? En cuanto a sus, dice que sus costumbres, su educación,
O sea, fíjense cómo llegó a ellos y la gente dice que comenzó a escuchar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahorita que decíamos, ¿no? De cuando nosotros a veces tenemos esos problemas, ¿no? De comunicación con la gente. Y aquí lo que vamos a destacar es en el ámbito espiritual. ¿Qué pasa cuando yo le hablo a la gente en su idioma? Lo lógico, dice aquí, y lo que siempre va a pasar, como hemos aquí corroborado, es que la gente que dice para oreja, pues escucha, ¿sí? No dice que se van a entregar a Cristo, que se van a bautizar, ¿no? Eso no es lo que pasa, pero te van a ¿qué? Escuchar. Y nosotros, generalmente, como cristianos, cuando compartimos el mensaje, a veces no logramos cruzar esa barrera. O sea, ni siquiera logramos que nos escuche la gente, ¿sí o no? Porque no hablamos su idioma. Y aquí Pablo, no sabemos si hubo gente que llegó a entregarse a Jesús con este discurso que dio Pablo, ustedes lo pueden leer por ahí en ese capítulo, pero al menos que prestaron oído, prestaron atención a lo que él tenía que decir, y eso ya es ganancia. El resto lo hace Dios. A veces nosotros queremos convencer a la gente, ¿no? Pero lo único que nosotros necesitamos hacer es que hablar o actuar, ¿sí? Pero a veces les digo, ni siquiera podemos pasar ese primer escalón. Entonces vemos cuán importante es que el idioma, el lenguaje. Entonces, y aparte les digo, o sea, no es nada más que hablemos todos en español, en inglés, en chino, sino ir más allá como iba Pablo, ¿sí? En cuestiones ya culturales, en cuestiones de educación, ¿sí? En cuestiones espirituales, etcétera. O sea, hay muchos, muchos detalles que nosotros debemos de tomar en cuenta al momento de entablar una comunicación con alguien. Eh, en Alemania, ahorita vamos a ver aquí un detalle interesante. Eh, Sucede algo muy, muy particular en este país. Eh, Algo que mucha gente comenta, que mucha gente ha experimentado, que han visitado este lugar, es el hecho de que, por ejemplo, si tú vas, visitas este país, ¿sí? No falta que te vas a enfrentar a una situación ahí donde necesites de ayuda, de orientación, como en todos lados, ¿no? O sea, a lo mejor dices tú, bueno, nunca he ido a Alemania, pero has estado en otra ciudad que no es la tuya, ¿sí o no? Y siempre nos topamos con una situación así, ¿no? Que es, necesito preguntar una dirección, necesito saber cómo llegar a tal lugar, etcétera. Eso pasa siempre, ¿sí? Si estás en tu país, bueno, no pasa nada, aunque a veces la gente nos pierde también, ¿no? Nos mandan por otro lado. Pero imagínate un lugar donde no hablas tú, donde la gente no habla tu idioma. Este, Existe, por ejemplo, en el mundo un idioma, podríamos decir, universal, ¿sí? Como existía, por ejemplo, en los tiempos de Pablo, o en los tiempos bíblicos, siempre había un idioma que predominaba y que la gente procuraba entender, pues de acuerdo a los imperios, ¿no? Que reinaban, o a los países vecinos, etcétera. Bueno, nosotros decimos, bueno, el inglés es el que, como decimos, el que rifa, el que si tú lo sabes te va a sacar de apuros en todos lados, ¿sí? Y en cierto modo, pues hay algo de razón, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, vamos a hablar particularmente de este país, ¿sí? Eh, Tú te enfrentas a una situación donde necesitas ayuda, orientación, y te acercas a alguien, ¿sí? Que ve, o sea, ve tu aspecto, ¿sí? Y la gente nativa obviamente se da cuenta de que no eres de ahí,
¿sí? Porque tienes un nopal aquí en la frente. Este, ve que eres extranjero, ¿sí? Se da cuenta la gente que necesitas ayuda, que estás a lo mejor desesperado, ¿no? Porque no encuentras una dirección, porque no sabes cómo llegar a un lugar, y se dan cuenta también que tienes un problema de comunicación, ¿sí? Porque intentas de alguna manera hacerles ver que necesitas ayuda, que necesitas llegar a un lugar, que no saben que estás perdido, no sé, ¿sí? Y las personas se dan cuenta de esto, o sea, esto nos pasa a nosotros también aquí, ¿no? Si de repente ves a un extranjero por ahí, que lo es, que está norteado, como decimos, en los países latinos la gente es diferente, ¿no? Y a lo mejor tú te acercas a la persona y le dices, oye, ¿necesitas ayuda? Y le puedes hablar en un inglés ahí a medias o no sé, o a señas, como tú quieras, pero te haces entender con ellos, ¿sí? Y la persona también, el extranjero, intenta, a lo mejor sabe tres palabras en español y te las dice y de alguna manera intenta comunicarse contigo, ¿sí? Y aunque no hablen el mismo idioma, les digo, esto pasa por acá en los países latinos, ¿no? Aunque no hablan el mismo idioma, de alguna manera tú logras ayudarle, ¿sí? Y la persona pues se va feliz, ¿no? Pero por ejemplo en este país es diferente. O sea, la gente te ve que eres extranjero, te ve que andas perdido, que necesitas ayuda, que no hablas su idioma. Y tú le preguntas por un lugar a la persona, no sé, quieres ir al aeropuerto y de alguna manera tú le intentas decir que necesitas ir al aeropuerto, se lo dices en inglés a lo mejor, y te logra entender algo, ¿no? La persona y ya supo que quieres ir al aeropuerto y, ¿y qué creen que pasa? La persona, que la que te está ahí intentando ayudar porque este, quiere ayudarte, te va a decir, ganz einfach. Nehmen Sie die U-Bahn, Ihre Linie und dann steigen Sie an der Reitenauplatz aus. Te va a decir así. Te va a decir, tome el metro, la línea amarilla, bájese en la estación tal. Y hasta te hacen así, ¿no? Así como y adiós, ¿sí? Como ellos se sienten satisfechos porque te ayudaron, te sonríen y te desean suerte, ¿no? Pero tú no entendiste nada y a lo mejor hasta trataste de anotar ahí lo que entendiste. Ah, ¿qué sucede aquí? Bueno, les digo, a pesar de que ven tu situación, este, ellos no te dicen, oye, ¿hablas alemán? ¿Hablas inglés? ¿Hablas, no sé, intentar buscar un medio para entenderse, de hacer señas, dibujos? No, ellos te hablan en su idioma. Y hable como puedas. Y si lo entendiste bien y si no, pues suerte, ¿no? Eh, Algo que les digo por acá en estos lados, en estos países no sucede, ¿sí? Generalmente. Eh, entonces, es algo que a mucha gente que visita este país le frustra, ¿sí? Y mucha gente incluso que se van a buscar suertes por allá, a buscar trabajo, a vivir por allá, la mayoría no pueden lidiar con esto. ¿Y saben qué pasa? Terminan por salirse de ese lugar. O sea, se van para otro lado, se regresan a sus países por esta cuestión, ¿sí? Este, entonces, es algo muy, les digo, muy particular de este país. O sea, no es un país, ¿cómo podríamos decir?, recomendable para el turismo, para la gente que quiere visitar o conocer. Que mucha gente lo visita, obviamente, pero muchos no saben a lo que se van a enfrentar. Y de alguna manera, les digo, o sea, obviamente sobrevives, ¿no? De alguna u otra forma,
No quiere decir que si tienes ganas de visitar este país, te estoy diciendo, no, no vayas, sino que es un problema. Y la mayoría de la gente, les digo, que lo visita, comenta lo mismo y se quejan de lo mismo. Y muchos les digo, huyen de ahí porque dicen, aquí no se puede. Este, la cuestión del idioma. Y les digo, el detalle es que ellos no se preocupan, les digo, por o no se esfuerzan por, por comunicarse ellos en otro idioma o les digo, hasta señas puede uno hacerlo. Ellos suponen, ¿sí?, que si tú estás en su país, tú hablas su idioma y lo entiendes perfectamente. Eso es como que el chip que ellos tienen, ¿no? Cuando aquí nosotros vemos un extranjero que dice, mira ese güerote, así, la chava. Obviamente, así como que automáticamente decimos, no habla que, no habla español. Pero allá sucede algo diferente, ¿no? Ellos te ven, pues sí, te ven raro porque no, dice, "Este no es de aquí, ¿verdad? Con tus sombrerotes". Este, pero ellos dicen, bueno, está aquí, seguramente habla mi idioma. Algo muy, muy extraño, ¿no? Pero así sucede. Entonces, eh, es un problema. Ahora, ahorita que hablábamos de las cosas espirituales, ¿sí? Esto que pasa aquí en este país sucede dentro del cristianismo también. Exactamente lo mismo. Ahorita mencionábamos cómo nosotros tendemos a agruparnos con gente que nos entiende, ¿sí? Hay gente que habla nuestro mismo idioma. Y aparte del idioma que estábamos hablando ahorita, también nos agrupamos con gente con la que nos entendemos en cuestiones ideológicas, de costumbres, etcétera, ¿sí o no? Y espirituales también. Y por eso hay un montón de religiones, por ejemplo. Y cuando yo choco por ahí con alguien, ¿qué pasa generalmente en las iglesias? Pues vamos a hacer otra iglesia donde nos entendamos, ¿sí o no? Donde la gente piense como yo, etcétera. Y hablemos el mismo idioma. Entonces, miren lo que dice Pablo aquí en 1 Corintios 14, 10 al 11, que es la cita que leímos al principio. Dice Pablo, sin duda hay muchos idiomas en el mundo. Eso dice, sabemos, ¿no? Que existen muchos idiomas en el mundo, dice, y todos se valen del sonido. O sea, emitimos sonidos. Y eso fue lo que pasó en Babel, o sea, la gente empezó a escuchar sonido, ruido, nada más, ¿sí? Porque eso es lo que pasa cuando nosotros no entendemos un idioma, para nosotros es ruido, nada más, ¿sí o no? Escuchas a un ruso hablar y dices, esos ruidos que... Ah, pero escuchas a alguien hablar español y tiene sentido para ti. Por eso saben que los antiguos griegos comenzaron a llamar a toda la gente que no hablaba su idioma, les empezaron a llamar bárbaros. Una palabra que ahorita a lo mejor para nosotros tiene con otra connotación, que es, uy, qué bárbaro. Les llamaban bárbaros a todos los que no hablaban griego. ¿Saben por qué? Porque ellos solamente escuchaban ruido, ¿sí? Y dicen por ahí los que conocen, los que saben de esto, que ellos decían que la gente solo decía bárbaro. Y de ahí viene esa palabra de bárbaro, ¿sí? Así como ahorita decimos el bla, 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 este, solo escuchaban ruido. Y dice Pablo, todos los idiomas están basados en qué? En el sonido. Pero fíjense lo que dice Pablo. Pero si yo no conozco el significado de esos sonidos, como lo que pasa con los alemanes, ¿sí? Tú vas a Alemania y te empiezan a hablar. Si tú no sabes, no hablas ese idioma, dice Pablo, seré un extranjero para el que me habla. ¿Qué me dijo? ¿Quién sabe? Les digo, a lo mejor puedes intentar ahí anotar lo que te dicen, pero al final te quedas así como, a lo mejor nada más le dices, "Sí, gracias, ¿verdad?". Pero no entendiste nada, ni papa, como decimos. Y dice, y yo seré también un extranjero para el que me habla. Perdón, dice, yo seré un extranjero para el que me habla y él será un extranjero para mí.
Yo no le entendí nada, pero él tampoco me entendió nada, porque dice esos sonidos que emitimos, que conocemos como el idioma, dice yo no lo conozco, la forma en la que él habla, él tampoco me entendió la forma en la que yo hablo, no hubo que, no se llevó a cabo la comunicación. A lo mejor tú puedes decir, sí, pero sí hubo comunicación, estuvieron hablando, pero si no existe tampoco la comprensión, pues es la parte, es el resultado final, ¿no? Y si no existe eso, pues no hubo nada. Simplemente estuvimos ahí emitiendo ruidos, como dice aquí Pablo. ¿Qué les parece? Ahora en la cuestión espiritual, dijimos, pásalo, lo mismo. ¿Cuántas veces yo he querido a lo mejor compartir la palabra de Dios con personas que decimos, pues sí, hablamos el mismo idioma, pero no existe la comunicación realmente. Sí, le hablé un montón y le hablé de profecías y no sé qué, pero la persona no entendió nada, ¿sí? Puro ruido, como dice aquí. ¿Quién sabe qué me diré, qué me quiso decir esta persona, este amigo? Y nos quedamos así como este chico, ¿verdad? Con la cara de what, como dice. Eh, entonces, en la iglesia, eh, muchas veces les digo, en la iglesia tenemos estos grandes problemas de comunicación, ¿sí? A lo mejor entre nosotros, ¿no? Porque dijimos, pues, nosotros nos agrupamos en estas reuniones, sociedades, denominaciones, etcétera, porque nos entendemos, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, no sé, los bautistas se sienten todos en casa, ¿sí? Con bautistas, ¿sí o no? Y el adventista con los adventistas, el católico con los católicos. Entonces, el problema es que las iglesias debieran de ser un lugar donde cualquiera puede acudir, ¿sí o no? Ese es el objetivo de una iglesia. Es la razón que Dios pensó cuando vamos a crear una iglesia, ¿sí? Que fuera un lugar donde cualquiera pudiera acudir, ¿sí? Buscando a quién, a Dios. Sin embargo, por ejemplo, la iglesia, como dice aquí, tiene reuniones y hacemos muchas reuniones. ¿Para quién? Para la iglesia, ¿sí o no? Para los que piensan como yo. Y usted puede decir, no, yo sé que se hacen reuniones donde para la gente, para los que no conocen. Pues eso nada más es en teoría o en nombre, nada más, porque no hablamos el idioma de la gente. Entonces sí, puede llegar mucha gente que no pertenece, así como llega mucha gente que no, que quiere conocer Alemania. ¿Y por qué se va la gente o por qué muchos se decepcionan? Porque dicen, no, pues está difícil aquí. Entonces la gente, mucha gente llega a la iglesia y así como llegan se van también. Pero una reunión para ellos, pues sí, pero no hablaba su idioma. Era una reunión realmente para la iglesia. Tenemos predicaciones, mensajes, ¿para quién? Para la gente que no conoce a Dios, no, para la iglesia. Por eso, por ejemplo, mucha gente que llega, incluso hasta gente de la iglesia puede ser, ¿no? Mucha gente que llega, incluso a veces hasta se siente agredida, ofendida por lo que decimos, ¿sí o no? Porque ese mensaje es para la iglesia, no es para ellos. Tenemos escuelas, un montón de instituciones, por ejemplo, ¿para quién? Para la iglesia también. Tenemos clubes, hacemos conciertos, campamentos y un montón de cosas y actividades. ¿Para quién? Para, para los que hablan mi idioma nada más. ¿Y de qué sirve esto? Bueno, sí, a lo mejor te ayuda a retener a la gente que ya está ahí adentro, los que hablan tu idioma, pero ese no es el objetivo de la iglesia. Jesús quería que el mensaje que se esparciera. Por eso, en aquella ocasión, el día de Pentecostés, Dios dotó a sus discípulos con ese don, ese talento.
de poder hablar el idioma de las personas. Y por eso Dios escogió a Pablo, que tenía un talento también muy especial, una percepción muy especial para poder que adaptarse a la gente, donde quiera que estuviera. Si estaba con griegos, dice, pues se hacía como los griegos. Si estaba en Asia, si estaba en Jerusalén, si estaba con gente que no conocía nada de Dios, dice, él se adaptaba a ellos, tanto en su idioma como en la percepción del mundo que ellos tenían. Esa es la idea principal, ¿no? Entonces, esto es lo que a veces nos falta a nosotros. Nosotros queremos que la gente se adapte a nosotros y nos encargamos, decimos, no, vamos a hacer reuniones para atraer gente, pero yo quiero que ellos, en cuanto llegan aquí, así como los alemanes, hablen mi idioma. Y la gente pues se queda así, como, dice, no. Y empezamos, por ejemplo, así, ¿no? Por decir, ¿no? Les hablamos en un idioma que sí entiendes tú, a lo mejor tú que tienes muchos años ahí en la iglesia, y usamos un lenguaje muy diferente. Después, por ejemplo, cuando tú a veces vas al médico y el médico te habla con términos médicos, ¿qué pasa? ¿Te sirve de algo? Pues no de mucho. Y a veces te pregunta, ¿no? Alguien, algún conocido, tu familia, oye, ¿cómo te fue con el doctor? ¿Qué te dijo? ¿Quién sabe qué me dijo? ¿No? Pues quién sabe, pero se oyó medio feo lo que me dijo, ¿no? Porque utilizó otro idioma, que entre los doctores obviamente todos se entienden, ¿sí o no? Pero a ti a lo mejor hasta te asustó lo que te dijo, a lo mejor ni era tan grave lo que te dijo, pero a la forma en la que te lo dijo, pues te preocupó, y a lo mejor crees que ya te estás muriendo. Entonces, en la cuestión espiritual pasa lo mismo. El cristiano tiene una forma de hablar, ¿sí o no? Que entre cristianos, pues todos se entienden, ¿sí o no? No hay problema. Pero ¿qué pasa cuando llega alguien que no pertenece? Y que a lo mejor dijimos, vamos a hacer una reunión para la gente que no conoce a Dios. Y le empiezo a mencionar palabras así como eso, como el remanente, y que las aguas bautismales, y que el derramamiento del Espíritu Santo. Y le digo a alguien, oye, te voy a invitar a una noche de poder. Y a lo mejor tú dices, no sé qué es eso. Pero alguien que no, que va a pensar, pues, sabe, suena raro eso, ¿no? Muy misterioso, hasta malo le puede parecer. Y le hablamos que del lago de fuego, y le hacemos sentir, mencionamos mucho la palabra pecador y pecado, y esto ofende y se hace sentir mal a la gente, ¿sí o no? Y que la unción, y que la bestia, y que la ramera, y que Babilonia, y usted puede decir, pero pues es lo que dice la Biblia, sí, y tú lo entiendes, a lo mejor ni tú lo entiendes, pues ya te da otro problema también. Pero a veces hablamos un lenguaje que ni nosotros entendemos, ¿sabes? Y eso está peor todavía. Porque, por ejemplo, estas palabras que la bestia y la aparecen en el Apocalipsis, por ejemplo, y a veces les digo, a veces ni nosotros lo llegamos a comprender. ¿Qué es eso de la bestia? Pero dicen en inglés, pues yo lo digo también. Y se lo digo a la gente que no conoce de Dios. Y la gente que no conoce de Dios, pues solo escucha ruido. Y dicen, este está loco. ¿Sí? Ahora, todo esto tú puedes decir, lo puedes decir de otra forma. Claro que sí, en la forma en la que lo entienda la gente, perfectamente lo puedes decir. Pero a veces nos queremos ver como muy, no sé, diferentes o importantes o no sé, queremos a veces apantallar y asustamos a la gente, o sea, lejos de atraerlos, los asustamos, así como pasa en Alemania. Y saben que el gobierno está muy preocupado en Alemania porque Alemania es un país que se ha vuelto viejo, o sea, no hay mucha mano de obra. La mayoría de la gente o mucha gente está jubilada ya. Y dicen, ahora está preocupado porque si ahora dónde vamos a sacar para pagar esas jubilaciones. No hay mano de obra.
Entonces, ¿qué pasa? Y a lo mejor ustedes saben, ¿no? O sea, se están invitando a la gente a ir a Alemania a trabajar. Pero el otro problema es ese, porque dicen, bueno, sí, llega mucha gente, muchos extranjeros, pero así como llegan, se nos van. Porque hay muchos factores, ¿no? Pero uno de ellos es la cuestión del idioma. El alemán no se va a preocupar por hablarte en otro idioma, ¿sí? Oye, pero el inglés es el mero mero, ahí les vale, ¿sí? El alemán dice, ¿no hablas alemán? Sorry, lo siento. Entonces, tristemente, o sea, ellos quieren que tú te adaptes a la situación, ¿sí? Que podemos decir, bueno, sí, en muchos aspectos, cuando tú llegas a un país extranjero, te tienes que adaptar, ¿sí o no? Lo que pasa es que ellos lo quieren ya, ¿sí? En cuanto tú te bajas del avión, ellos quieren que ya hables alemán, que adoptes sus costumbres y todo. Eso es lo imposible, ¿sí? Eso va a pasar con el tiempo. Y eso pasa también, les digo, en la cuestión espiritual. ¿Sí? Yo invito gente a la iglesia y les empiezo a hablar de todo esto, ¿sí? O le hablo a alguien de Dios y le hablo en otro idioma, realmente. Y quiero que adopten mis costumbres y que dejen el mundo y sus costumbres y así también. Entonces la gente dice, pues estos locos, ahí nos vemos, ¿no? Están locos aquí. Si bien les va, buscan otra iglesia, ¿sí? Y si no, dicen, yo no quiero ya nada con las iglesias, ni con Dios, o con el cristianismo. Porque nosotros queremos que la gente se adapte a nosotros, ¿sí? Sí, puedo invitar a 1000 gentes a la iglesia, pero si yo no les hablo su idioma, esos 1000 que yo invité y que yo presumo y digo, mira, hay 1000 gentes aquí en la reunión, pues sí, llegaron y se fueron. Y eso no sirvió absolutamente de nada. Y tenemos en Jesús el ejemplo máximo de esto. Vamos a ver lo que nos dice Juan 14 7 al 9. Les voy a invitar ahí a buscar en sus Biblias. Juan 14 del 7 al 9. Juan 14 del 7 al 9. ¿Por qué, a qué vino Jesús a este mundo? Ah, pues vino a morir por nosotros, sí, pero tenía más objetivos en mente. Eso fue la culminación o el motivo principal. Pero dentro de todo lo que él pretendía cuando estuvo aquí, según el plan de salvación, dice aquí en los versículos del 7 al 9, miren lo que dice. Dice Jesús, si me hubierais conocido a mí, también habríais conocido a mi Padre. Y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. ¿Qué les parece? Esto quería también Dios, que la gente conociera quién era Él. Y envió a Jesús. Y Jesús aquí les dice a los discípulos, dice, cualquiera que me conoce a mí, ha conocido a quién, a Dios. Dice, así que ustedes pueden presumir que conocieron a quién, a Dios, en persona. Pudieron ver a Dios. ¿Qué les parece? Ese era uno de los objetivos que Dios quería, ¿sí? Que el ser humano le conociese. Porque hasta ese momento, bueno, todavía nosotros tenemos un montón de ideas erróneas acerca de él. Así como a veces tenemos conceptos equivocados de gente, también los tenemos de quién, de Dios. Y mucha gente tiene conceptos equivocados de ti también, ¿sí o no? Y a nadie nos gusta eso, porque decimos, oye, pues si ni me conoce, ¿por qué dice eso de mí o por qué piensa eso de mí? Ah, bueno, lo mismo pensó Dios. Dijo, oye, pues no, realmente no me conoce. Le dice Jesús, ve y diles cómo soy yo, enséñales. Y entonces dice por ahí, Felipe dijo, Señor, muéstranos entonces a quién, Padre. O sea, dice, como les estaba diciendo, ustedes conocen a Dios, pero dice Felipe, "Pues realmente yo no lo conozco", dice.
Y le dice a Jesús, bueno, enséñanos el Padre, muéstranos. Y con eso basta. Y Jesús yo creo que se golpeó, ¿no? La cabeza, porque les acaba de explicar cómo era esto, ¿no? Y le dice Jesús, oye, tanto tiempo hace, dice que estoy aquí entre ustedes y no que, ¿no te has dado cuenta? Entonces Jesús quería, y Dios, o sea, querían que le conociera, que conociésemos cómo era Él. ¿Qué hizo Dios ante esta situación que dice la gente tiene conceptos equivocados de mí? Ah, envió a su Hijo. Y no lo envió así, bueno, nada más enséñales cómo soy y manifiéstate ahí y haz milagros, ¿no? O sea, lo convirtió en un ser humano, que hablaba como nosotros, que se vestía como nosotros, que tenía las mismas necesidades que nosotros, o sea, hablaba nuestro mismo idioma. Era Dios, pero hablando nuestro idioma. Y vamos a ver lo que dice Mateo 13 versículos 10 y 11. Ya vamos terminando. Mateo capítulo 13 versículos 10 y 11. Y entonces dice, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué hablas por medio de parábolas? ¿Por qué le hablas a la gente así? Les dio mucha curiosidad a ellos, ¿no? Que cuando Jesús tenía la oportunidad de hablar ante varias personas, utilizaba un método que nosotros conocemos como las parábolas. Y los discípulos decían, oye, ¿por qué siempre hablas así? Les llamó la atención. Y Jesús le respondió, dice, bueno, a ustedes, dice, les es dado el saber los misterios del reino. Dice, bueno, ustedes entienden muchas cosas. En la forma en la que yo hablo, que yo les he dicho, dice, ustedes las entienden. Ustedes y yo hablamos otro idioma. Es como decíamos ahorita, si yo te digo, que la bestia y que sabes a qué se refiere la Biblia, ¿no? Y esas expresiones que muchas veces tenemos, tú las identificas, las sabes, las utilizas, hablas un mismo idioma, ¿no? Con tu iglesia. Y Jesús les dice a ellos, dice, bueno, entre nosotros nos entendemos cuando yo les hablo. Y bueno, a veces ni siquiera si se acuerdan que se quedaban también con la cara de guapo los discípulos, ¿no? De muchas cosas que Jesús decía, pero generalmente, bueno, comprendían. O Jesús les explicaba, dice, pero esta gente no entiende. Y les tengo que hablar como en su idioma, con parábolas. Utilizaba historias, Jesús. Historias que la gente conocía, historias del folclore, que hablaba, Jesús les hablaba de sus tradiciones, Jesús les hablaba de su, no sé, su entorno espiritual, según su nivel educativo. Piense con cuánto tipo de gente trataba Jesús. O sea, a Jesús le daba igual hablar con un fariseo que con un endemoniado. Y hablaba igual a un publicano que a un leproso, que a una prostituta. O sea, gente muy diferente, si se fija. O sea, Jesús no decía, no, yo me voy a juntar con puros de estos. O sea, Jesús era como Pablo, ¿sí? No importa qué gente estuviera delante de él, Jesús podía llegar a su corazón. Y es lo que nosotros tenemos que preguntarnos, así, ¿por qué yo no puedo llegar al corazón de la gente? Si es el mismo mensaje, podríamos decir, es la palabra de Dios. Y sí, pero no hablas el idioma de la gente. Se la presentas en otro idioma. La gente no te va a entender ni le va a interesar, no te van a escuchar para empezar. Cuando tú hablas su idioma, dijimos, ¿qué hacemos? Cuando estás en un lugar donde nadie habla tu idioma y de pronto escuchas palabras conocidas, ¿qué hacemos? Prestamos atención. Entonces, ¿qué pasa si la gente no presta atención a lo que yo tengo que decir? ¿Qué significa eso? Pues que no hablo su idioma, o sea, la gente ni siquiera percibe.
y le puedo hablar bien bonito de Dios y conocer mucho las profecías y todo eso en vano. ¿Sí? Eh, Muchos predicadores, por ejemplo, en la actualidad, son atacados, son casi crucificados, podríamos decir, por su forma de presentar la palabra de Dios. Y hay un término que yo he escuchado que dicen, es que esos mensajes, esos sermones son posmodernistas. Así lo decimos como muy despectivamente. Un mensaje posmodernista. No es cristocéntrico. Porque nosotros queremos presentar la palabra de Dios tal cual está aquí. Y le hablo a la gente del hijo pródigo y que las siete trompetas y un montón de cosas, ¿no? Que en su tiempo, por ejemplo, aquella parábola de, no sé, del samaritano, del hijo pródigo, la gente se quedaba impresionada con eso, ¿sí? Porque eran cosas que ellos conocían de acuerdo a su cultura, a sus costumbres, a su idioma, todo. Entonces, si yo le presento a la gente esto mismo, hoy, sí, va a haber mucha gente que dice, uy, qué bonito, ¿sí? O sea, no quiere decir que no pase. Pero en general a la gente le estoy hablando en otro idioma. Entonces, les digo, muchos predicadores actuales, ¿qué hacen? Bueno, utilizan lo que existe hoy, ¿sí? Por ejemplo, ahorita nosotros estamos utilizando un medio muy moderno, ¿sí o no? Para comunicarnos. Y mucha gente puede decir, no, ¿eso qué? Eso no sirve. Eh, ¿Qué hacen muchos predicadores? Digo, "Bueno, en lugar de utilizar la parábola del hijo pródigo, te mencionan, no sé, eh, o te hacen referencia a un libro, por ejemplo, que todo el mundo conoce hoy, un libro, una película. Pero tú, así como eres un cristiano a lo mejor muy tradicional, decimos, ¿qué le pasa? ¿Por qué está hablando de eso? Ni habló de la Biblia, ¿por qué no utilizó una parábola de la Biblia en vez de hablar de Superman, por ejemplo? Porque ahorita la gente toda sabe quién es Superman, puedes aplicar algunas cuestiones a tu vida espiritual, aunque no lo creamos y como si eso es del diablo, decimos, se puede. Y muchos predicadores lo hacen y llegan a la gente. Y nosotros decimos, no, pero es que tienes que usar estas historias y tienes que presentar un mensaje cristocéntrico, que a veces no sabemos ni qué quiere decir eso. ¿Por qué hablas de eso? ¿Y por qué hablas de ese autor que ni siquiera es cristiano? No sé. Porque la gente es lo que le va a interesar y le va a despertar el interés y te va a escuchar. Porque mencionó un libro que yo conozco y que he leído. Pero esas personas nunca han leído Malaquías, nunca han leído los proverbios, y yo se los quiero meter a la fuerza. ¿Y qué va a pasar? Nada, me van a decir, habla otro idioma, estas personas, están loquitos. Y por eso nada más nos entendemos entre nosotros. Y por eso todo lo que hacemos es nomás para nosotros. Y no avanzamos. Y no se logra el objetivo que Jesús quería. Si Jesús estuviera aquí hoy, en estos días, ¿ustedes creen que hablaría igual que habló en aquel tiempo? Absolutamente no. Hoy te hablaría Jesús a lo mejor del internet, te hablaría, no sé, de la drogadicción, te hablaría de, ¿por qué no haces de Netflix o de qué sé yo? Cosas que tú conoces, que te tratas día a día, ¿sí? O sea, y nosotros queremos encasillar el mensaje, el idioma de Dios, entre comillas, en otra época, podríamos decir, ¿sí? Y eso no va a funcionar, absolutamente no. O sea, tenemos que aprender otro idioma, aunque no nos guste. Que digan, no, yo los idiomas no, soy malo para eso. Bueno, tenemos que esforzarnos por hablar el idioma de la gente. Tienes que aprender el idioma de tu vecino si le quieres hablar de Dios. Tienes que aprender el idioma de tu familia que no conoce de Dios. Tienes que hablar el idioma de tus compañeros de trabajo, de tus compañeros de la escuela, de tus amigos.
pero nosotros queremos que ellos aprendan nuestro idioma, los alemanes. Ah, pues quieres conocer de Dios, pues tienes que entrarle a lo que yo conozco. Y decimos, ven a la iglesia. Y a lo demás, pues hay que escuche lo que quiera, lo que, lo que se presente. Tú tienes que adaptarte a ellos, no ellos a ti. Por eso Jesús eh, hizo que sus discípulos hablaran en otros idiomas. ¿Por qué no hizo Jesús que todo el mundo hablara hebreo, por ejemplo, en aquel día? Ah, pues vamos a ponerles un chivo a todos para que entiendan el hebreo, ¿no? Hizo algo muy, muy increíble, ¿sí? Porque la iglesia tenía que adaptarse a la gente. Y ahí vemos también el ejemplo de Pablo, cómo trabajaba. ¿Por qué, por ejemplo, Pedro no pudo lograr lo que logró Pablo? No quiere decir que lo que Pedro hizo no sirvió, pero ¿por qué fue muy diferente lo que hicieron ellos? Ah, porque Pedro era local, era un predicador de casa. Y los mensajes de Pedro eran dirigidos a quién? A los que hablaban su idioma. Y el mensaje de Pablo se adaptaba al lenguaje de la gente. Y por eso llegó hasta donde llegó el mensaje, perdón. Nosotros conocemos, podríamos decir, gracias al trabajo de él, más que a lo que hizo, por ejemplo, Pedro, Juan, Natanael, o no sé, de sus discípulos no originales. El mensaje prácticamente ha llegado a nosotros gracias a lo que hizo Pablo. Entonces, son cosas que nosotros debiésemos de considerar y que a veces les digo, estamos ahí como empecinados en lo mismo, ¿no? Es que la gente tiene que entender, decimos, y si no entienden que se van a quemar en el lago de fuego, y que, ay, caray, y que la marca de la bestia, no, eso no funciona, ¿sí? ¿Les puedo decir eso en otro idioma? Claro que sí. Y lo pueden entender también, pero yo tengo que esforzarme por conocer a las personas y poderles de esa manera presentar el mensaje. Miren lo que dijo Jesús. Juan 17, 18, con esto terminamos. Dice Jesús en su oración, le dice a Dios, como tú me enviaste al mundo, dice, un día tú me enviaste a hablar el idioma del mundo, a ser como ellos, a presentarles tu palabra, pero en su idioma. Dice, de la misma manera yo que dice, los envío a ellos. ¿A dónde? ¿A que traigan gente a la iglesia? No, dice, yo los envío al mundo, a que ellos hablen el idioma de la gente. No nomás que inviten gente a la iglesia. Sí, mucha gente le va a interesar de la gente que tú invites a la iglesia, pero ¿cuántos de ellos se han ido porque no hablan tu idioma? Más bien porque tú no hablas el idioma. Entonces, ojalá que Dios nos dé ese don, ese nuevo don de lenguas, que hemos descuidado, que a lo mejor ni siquiera nos interesa, ni siquiera sabemos que existía. Porque nosotros decimos, ah, no, pues yo quiero que Dios me dé el don de lenguas para ir a predicar a los rusos, a los chinos, a los africanos. Eso no va a pasar. Porque Dios dice, a ver, yo te tengo aquí y tú tienes que hablarle a la gente aquí. Pero aunque hablas el mismo idioma, a la vez no. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que pedirle a Dios, que nos dé ese don de lenguas. O sea, que pueda yo conocer el idioma que habla que el vecino, mi amigo, mi compañero, mi jefe, mi familia. Y que de esa manera la gente pueda conocer. Que el Señor les bendiga.